Buenas tardes. Debo comenzar agradeciendo la invitación a participar en esta segunda convención del Centro de Estudios de Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que me formulara su directora, la profesora Egle Zapata Segovia. En el tema que nos ocupa, estamos hundidos aquí en Venezuela. La tragedia que estamos viviendo, producto de un largo proceso de deterioro acelerado por unas sanciones criminales, eh, no tienen pues un parangón. Lo que está sucediendo es absolutamente terrible y tenemos que tomar conciencia de dónde estamos, cómo llegamos aquí y para ver qué podemos hacer, qué decisiones podemos tomar. Nadie creo que tenga las recetas para decirlo, pero tenemos que emprender ese camino conjunto. La idea pues es tratar de identificar las raíces del problema para poder proponer algo, proponer algunas salidas, pues, que no sea simplemente volitiva, voluntaria, producto de la rabia o producto de la improvisación. Lo primero, creo yo que, aunque sea un poco extenso, debo hacer un preámbulo de que venimos desde hace ya más de una década, mucho antes, en un proceso tecnológico desde los años 70, pues, que está descartando sistemáticamente la alta industria basada en el acero, el aluminio, la electricidad, los transportes masivos, etc. Ese es un proceso que se manifiesta en la electronificación, en la digitalización, en la internetización, que en la sustitución de materias como el acero, el cemento, el aluminio, por el plástico, las computadoras que fabrican directamente por vía directamente, pues fabrican objetos. Todo ese proceso de desarrollo tecnológico ha significado una disminución de la intensidad energética de los productos, incluso del peso de los productos. Esas circunstancias que vienen manifestándose paulatinamente, sin embargo, no redujo ni ha reducido, según observaban los científicos, la intensidad del calentamiento que se estaba produciendo en la atmósfera por efecto de la actividad humana. Es decir, el calentamiento antropogénico, como le dicen. Y esa alarma ya había sido expresada hace muchos años. Alguna gente acusaba a la gente que decía esto de maltusianos, de estar diciendo que el mundo no aguanta tanta unidad. Bueno, eso son discusiones que no vienen al caso en este momento. Lo cierto es que se ha convertido en una ideología global la necesidad de detener el calentamiento global. Kioto, Copenhague, París son las instancias de los convenios climáticos universales que han determinado una cota donde debe detenerse antes de que el calentamiento pase de 2 grados centígrados a nivel global, para que no se produzcan pues, circunstancias caóticas ambientales como las que se están produciendo, de ciclones y de incendios y cosas alternativos, extremos calores y extremos fríos. Esta circunstancia tiene su impacto en el negocio energético y en el negocio petrolero, que es uno, junto con el carbón, de los acusados de ser principales generadores de calentamiento global, es decir, generadores de gas carbónico. Aunque se pueda discutir, lo cierto del caso es que ese es un proceso que coincide con el proceso, el adelanto tecnológico que ha permitido disminuir
sino un proceso dirigido a ello, esa huella del carbón, pero que ahora se está haciendo conscientemente para detener el calentamiento global. Esas circunstancias añadidas a la búsqueda de seguridad energética, por ejemplo, de los Estados Unidos, que permitió descubrir o desarrollar una tecnología que se conocía hace muchos años, que es el fracturamiento hidráulico o fracking, y que le permitió entonces romper las rocas porosas pero no permeables, llamadas lutitas, en donde hay grandes acumulaciones de petróleo, y detener la caída de su capacidad de producción, que venía desde 1971 y hasta 2008 había llegado ya casi a 7 millones, menos de 7 millones de barriles diarios. Y esa cuesta comenzó a ser remontada por los Estados Unidos. Esa nueva incorporación de petróleo produjo en un principio una especie de combate contra lo que Arabia Saudita determinó en los años 13, 14, los productores ineficientes. Y se inició una batalla contra los productores ineficientes. Los precios comenzaron a caer. Pero los productores ineficientes, los pequeños productores quebraron, pero entraron las grandes corporaciones y la producción de shale siguió creciendo hasta los niveles actuales, que ha llevado a Estados Unidos en algún momento del año pasado a ser el primer productor mundial de petróleo. Aunque tiene una vida limitada y se supone que ese boom solo durará unos 10 o 15 años en ciclos cortos permanentes. Sin embargo, eso cambió la estructura de la oferta petrolera y bajó los precios a niveles en los cuales los emprendimientos costosos como y además de riesgo ambiental como los del Ártico, los del norte del Mar del Norte, comenzaron a ser pospuestos. Y luego también costosos, aunque no tuvieran impacto ambiental inmediato, como los de Canadá, los de la faja del Orinoco, los de aguas profundas, también comenzaron a ralentizarse, para usar un anglicismo. Y desde luego eso impactó en particular entre nosotros que nuestros proyectos, después, en el 2010, por ejemplo, un proyecto de que en el 2030 íbamos a tener 37 refinerías, 27 en el exterior y 8 en el país, o 29 en el exterior y 8 en el país. Una locura de una planificación basada en que teníamos las mayores reservas petroleras del mundo. Una cosa que los geólogos saben que es mentira. Tenemos la mayor acumulación de petróleo extrapesado sobre un territorio. El 20, y eso significa el 20, el 18, casi el 20% de todo el petróleo del mundo. El 80, el 90% del petróleo extrapesado está allí en la faja, pero no son reservas. No son reservas porque no pueden ser producidos a los precios actuales y los que se esperan en las próximas décadas. En las circunstancias actuales de precios, después en circunstancias de COVID, que han acentuado esa tendencia, que han acentuado que incluso los escenarios post-COVID no van a revertir lo perdido a los niveles previos al COVID, porque ya era una tendencia que se venía manifestando en los últimos 3 años del miedo de las grandes corporaciones a los activos varados, stranded assets, le dicen. ¿Y quiénes tienen activos varados? Hasta ahora Venezuela, con 6 mejoradores y una capacidad de producción de 1.400.000 barriles diarios de crudo extrapesado, que nunca va a poder ser producida a ese nivel. Y esos mejoradores nunca van a trabajar a ese nivel. Entonces, eso es una circunstancia trágica para Venezuela. Y que lo diga un venezolano, imagínate.
Entonces, estamos en ese punto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que reformular toda nuestra política petrolera, toda nuestra política energética. El mundo va en ese camino de transición y nosotros tenemos posibilidades de mantenernos como un suministrador confiable, seguro, mediano, pequeño, a nivel de 1 millón de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios tal vez, ¿no? Sin ambiciones fantasmagóricas de producir 6 millones de barriles diarios. Costoso, el petróleo va a dejar, ya dejó de ser, Pérez Alfonso lo preveía. Él preveía que a partir de 1970 comenzó a caer la capacidad generadora de excedentes del petróleo venezolano. Esos excedentes eran renta antes de 1970. Después comenzaron a ser beneficios simples. ¿Cuál es la diferencia? Una renta, tú tienes un petróleo que te cuesta $2 y lo vendes a 24, $3, o el nuestro que era más costoso, $7, $5, y se vendía 30, 40, 50. Eso es una renta. Pero cuando el petróleo te cuesta 18, 20, ¿no? Y los precios están en 30, ya no es una renta. Ya es el 30% de beneficio, ya no es el 500, ya no es el 800. Esas circunstancias tenemos que asumirlas. La industria petrolera no va a ser la palanca que va a sostener al resto de la economía. Tenemos que desarrollar una economía autónoma, propia, fincada en nuestras propias capacidades, en nuestros inmensos recursos naturales renovables, ¿no? En nuestra tierra, en nuestras aguas, ¿no? La ganadería, la agricultura, la pesca, nuestro paisajismo, el turismo, todas estas cosas. Nosotros podemos, un ingeniero agrónomo nos comentaba a un grupo de estudios recientemente, Venezuela tiene la capacidad de sus tierras para alimentar